señor Sande. Buenos días. Un placer intervenir en esta Cámara y debo decir que los autores de esta moción, el Partido Socialista, gobernó este país durante muchos años en tres etapas o ciclos políticos diferentes en los que creo que han tenido ocasión de reparar esta situación, sobre todo en las legislaturas entre 1982 y 1996. Se habla continuamente de un pasado en el que parece que no hubo posibilidad de intervención. En la segunda de sus etapas de gobierno es verdad que elaboraron una ley de memoria limitada, tibia, como ya se ha dicho aquí, incapaz de llegar plenamente al fondo de los asuntos reales que primero sucedieron y que motivaron el fin de la República Española, y después crearon un régimen a modo de universo ensimismado, discriminatorio, directamente criminal. Una ley capaz de resucitar cuestiones que habían quedado hasta entonces recluidas al ámbito activista y asociativo, pero que creo que con un enorme demérito no fue capaz de contentar a aquellos que estaban involucrados en la defensa y restitución de la memoria histórica. Debemos decirlo, debo recordar que la restitución de la memoria histórica en ese país se debe sobre todo a la sociedad civil que hoy nos acompaña en colectivos, es la gente que realmente trabaja. Esta ley ha sido un avance, sí, evidentemente, pero creo que ni desde perspectivas morales ni jurídicas acababa de resolver el problema, y creo que ha llegado el momento en que la historia nos viene a dar la razón a través de gente que ha reflexionado sobre esto en tantos años de silencio, de mirar para otro lado, y al final, pues casi diríamos como una ironía macabra. Evidentemente no podemos vanagloriarnos de acciones que no han sido más que retardadas, eludidas, en beneficio, creo además, que de una tardía reconciliación que, visto lo visto, tampoco ha llegado a expresarse con firmeza. Creo que la pusilanimidad se paga cara y en parte acaba de estallarnos en la cara con ese desenmascaramiento, salida a la superficie de aquello que el Partido Popular siempre ha sabido dejar en un discreto segundo plano, ese polo extremo y nostálgico de la dictadura que encarnan algunos partidos recientes. Son muchos los ejemplos contundentes. Creo que el senador Müller los ha formulado de manera muy apropiada y yo voy a dar algunos de forma rápida. Intento, por ejemplo, ayer de una ministra en esta Cámara de compararnos con otros países. ¿De verdad tenemos algo que ver con los procesos de memoria sucedidos en Italia, Alemania o, añado, incluso en las dictaduras del cono sur de América Latina? La respuesta creo que es no. Segundo, las propiedades de un expolio, Pazo Meirás, Casa de Cornude, todo ese patrimonio. Frente al expolio, creo que el patrimonio estatal merece respeto. Y un tercer ejemplo que tengo a mano, porque ustedes, el Partido Socialista, gobernó la ciudad en la que yo he nacido entre 1983 y 2011. Fueron muchos años de gobierno socialista y no fue hasta 2015 con otro partido municipal en el que desaparecieron de nuestro callejero nombres tan exentos de honras como Bienastray, Mola, Sanjurjo, División Azul. Siempre pienso, División Azul, si el nazismo sirve de metáfora o de excusa para cubrir todos los males o atribuirle todos los males de la humanidad, pues imagínense lo que sería esa calle para los que vivían en ella. Todas las complejidades, creo que podemos debatir durante horas, detectar las complejidades de lo acontecido, pero la verdad es que las honras de una sociedad democrática no deben ser nunca para un asesino. Eso no los borra de la memoria ni de la historia. Creo que nuestra historia, afortunadamente, también es rica en colectivos y en personas que han contribuido al bienestar social. Así que debemos, por lo tanto, analizar con mesura este periodo, y por eso queremos y creemos que el esclarecimiento de la verdad nunca debe ser revancha. La restitución de la dignidad no debe derivar en objeto de persecución o restitución. Debe convertirse en motivo de paz social. La memoria de los ganadores de la Guerra Civil Española fue honrada y restituida desde la finalización misma de la guerra, pero creo que las consecuencias de esas medidas timoratas están a la vista. Hemos envalentonado a la familia del dictador, hemos dejado de pensar en cuál es el origen de parte de la riqueza o tantas fortunas en nuestro país. Hemos permitido el nacimiento de un partido con un ideario y proclamas impensables en un país civilizado. Hemos caricaturizado parte de nuestro legado, falseando las razones de la guerra y ninguneando la brutalidad posterior.
negamos la memoria democrática. Nadie va a reescribir la historia, pero sí debemos cualificarla como merece para que, justamente, yo diría hoy que se habla de víctimas, que ninguno de los ciudadanos considerados perdedores de la guerra, una guerra ocasionada, por cierto, por un golpe de Estado contra un gobierno legal, pueda seguir sintiéndose despreciado, ignorado o víctima de abusos tantas veces obviados. Por tanto, hagamos algo más que reformas y acabemos con un problema, una anomalía que creo que avergüenza a sucesivas generaciones de ciudadanos. Y para esto conviene pasar de la abstracción, de lo decorativo, de la publicidad, del electoralismo, diría yo, a la concreción de lo justo, porque además eso, por cierto, creo que es la esencia de la política. Muy agradecido por su atención.